vamos a hablar de uno de los conceptos. Todavía no vamos a entrar al tema del cristianismo. Lo vamos a dejar un poquito quieto, pero sí ya hemos hablado de judaísmo, hemos hablado de hinduismo, hemos hablado de budismo, hemos hablado de nueva era. Y hoy quisiera hablar de otro fenómeno sincrético, el fenómeno de la santería. ¿Quién no ha oído la historia de la amenaza de un fufú? ¿Quién no ha oído eso? La historia de la amenaza de un fufú. Te voy a echar un fufú. O no ha visto un proceso religioso en un río, no sé cuántos lo han visto, de gente vestida de blanco, haciendo unos movimientos y unas contorsiones en el cuerpo, y de momento usted a la distancia ve un gallo que está dando saltos, el pobre moviendo sus nervios porque le cortaron la cabeza y ahora están echándole la sangre a los iniciados en el proceso. ¿Quién no ha escuchado la historia de tumbas abiertas y de falta de miembros en algún cadáver, obviamente dentro de un proceso de profanación de un cementerio? ¿Quiénes son los responsables de eso? ¿Quién es la gente que en alguna manera procura intimidar, procura asustar? Pues hablar de la santería me parece que es un tema también relevante para nosotros los cristianos. Pero santería y espiritismo no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Son parientes, pero no es lo mismo. Pero ya poco a poco, porque hoy vamos a hablar de la santería, el martes que viene vamos a hablar del vudú, que es otra cosa, ¿no? Que adviene como resultado de otra concepción cultural. Note bien que estoy llamándole a la santería un movimiento sincrético. Y hoy vamos a ver por qué es sincrético. Saben que a lo que llamamos sincrético es aquello que se entremezcla, ¿no? De un concepto filosófico a otro se prestan ideas, se prestan símbolos, se prestan experiencias cúlticas. Y desde luego la santería es una religión sincrética. Y es una religión sincrética porque mezcla elementos del catolicismo con el culto africano. Esa es la razón por la que se conoce como una religión o como un movimiento sincrético. Desde luego, sí. Usted dice religión. ¿Es religión o son sectas? Bueno, obviamente, cuando uno la mira desde el punto de vista sociológico, la puede determinar como una secta. Pero cuando uno la ve desde el punto de vista, la santería tiene sus deidades. Tiene sus dioses. Y por eso hay quienes la van a denominar como una religión, porque tiene sus deidades. Ahora, desde luego, el santero es un movimiento sectario por el hecho de que aun cuando su función o su organigrama o su ideología es sincrética, oriunda del catolicismo, la Iglesia Católica la refuta y la condena. O sea, nosotros no podemos negar eso. La Iglesia Católica hasta el día de hoy ha censurado de manera enérgica la práctica de la santería por parte de sus miembros. Aunque obviamente hay gente que sale de la misa y se va a los templos de santería o a los lugares de santería para eso, pero también se han encontrado cristianos que salen de sus cultos evangélicos y parece que no consiguieron lo que querían en el culto y se van. Yo estuve una vez un caso de una señora que era inclusive hasta diaconisa
de una iglesia evangélica muy reconocida en Puerto Rico, y dentro de la conversación que tuvimos en el proceso afloró que ella practicaba la santería. Mira qué interesante esto, se dan esos fenómenos. La base principal de la santería es Cuba, la sede principal. Obviamente hay que saber distinguir. Brasil tiene otra influencia, pero Cuba es la base de la santería. Brasil tiene otra influencia, como Haití tiene otra influencia, porque todo va a depender, mire qué cosa interesante, dentro del espiritismo, dentro de la santería, dentro del vudú, todo va a depender de la cantidad de africanos y de la región de los africanos una vez fueron traídos a América. De eso es que va a depender en gran medida. Por ejemplo, a Cuba la gran cantidad de africanos traídos en la trata de esclavos fueron propiamente del sur de Nigeria. Y en la región del sur de Nigeria, el tipo de práctica cultica africana era precisamente el culto de la santería. Ahora, los que practican el vudú vienen de otra región. Y los que estaban los que fueron llevados al Brasil, obviamente venían de otro contexto regional. Son los lugares, son las regiones del África los que van a determinar el tipo de experiencia cultica. Acuérdense que la santería en África era una experiencia puramente de tradición oral. El santo patriarcal se lo traspasaba al otro, a su hijo. ¿Y aquí en Puerto Rico no se vio influenciado con eso? Sí, Puerto Rico se vio influenciado. Pero como que allá pegó más. Pero en Cuba se hizo mucho más fuerte. Cuba se convirtió en la sede del Caribe, en la sede de la santería. Las razones hay unos elementos históricos interesantísimos, y es que obviamente en Cuba todavía en el siglo XVIII el auge de la caña, Cuba tenía mucho más auge en la industria azucarera que Puerto Rico, que Santo Domingo. Por lo tanto, hubo un momento donde iba más cantidad de esclavos a Cuba que a cualquier otro lugar del Caribe. Pero aquí la economía también estaba definida por la caña. Sí, estaba, pero... O sea, quizá en menos volumen, sí, pero era un renglón importante. Por eso, pero entonces, pero como había un volumen mayor en España, en Cuba, pues obviamente llevaban más esclavos a Cuba. Y al llevar más esclavos a Cuba, pues obviamente había una trascendencia mayor. Y el hecho, Moisés, de que hayan llevado tantos haitianos, porque había miles, especialmente en la región de Camagüey y de Oriente, había miles de haitianos que estaban en la caña, en el corte de la caña. Eso influenció mucho, porque ellos... Bueno, desde luego, donde quiera, acuérdense que estas son experiencias religiosas que nacen, de hecho se interpretan como experiencias religiosas que son parte del folclore de los pueblos. O sea, decir haitiano es decir vudú, sí. Es decir cubano, es decir santero. ¿Ve? Entonces, en ese sentido, pues este tipo de práctica religiosa es parte del folclore. De hecho, la gente que va como turista a Cuba, la gente que va como turista a Haití, la gente que va como turista a Brasil,